Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Muchas gracias. Vengo, como sabéis, en representación del Instituto de la Mujer. No ha podido venir la directora, Laura Seara. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Isadora Duncan la invitación que nos ha hecho para participar al Instituto, para participar en este encuentro, que cuando ayer me dieron el programa me pareció verdaderamente interesante por todos los puntos y toda la temática que existe, más todo el trabajo que lleváis realizando. Bien, también agradecer al Diario de León por ceder estos salones. Y bueno, voy a hablar, como ha dicho María, de lo que es el tema en concreto que nos habían dejado en el programa, que es mujer y educación financiera. Entonces, consideramos desde el Instituto de la Mujer que el empoderamiento económico de las mujeres es un tema que sigue siendo una de las piedras angulares para las reivindicaciones feministas, porque en su lucha por la igualdad y, por lo tanto, es un tema de especial interés para todas las mujeres y, por supuesto, para el propio organismo, que es el que nosotros ahora mismo estamos representando. Y lo que es porque es una mayor participación de las mujeres en la vida económica, está estrechamente ligada a la consecución real de la igualdad entre mujeres y hombres, que, como saben, es uno de los principales objetivos para los que viene trabajando el Instituto de la Mujer desde su creación en el año 83, es decir, casi ya como Isadora Duncan, con 27 años encima de vida. Estamos convencidas, por tanto, desde este organismo y ahora desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que una mayor participación de las mujeres en la economía, el empleo y en la toma de decisiones es un factor fundamental de desarrollo económico y de cohesión social. Sin embargo, las estructuras de poder sabemos que continúan en manos de los hombres, por lo que seguimos estando fuera de todos los espacios de toma de decisiones económicas, por tanto, del diseño de las políticas financieras, fiscales, monetarias y comerciales, así como de los pactos sociales que regulan las relaciones laborales y el empleo. Este hecho, por tanto, tiene que cambiar, y más aún en el momento actual de crisis en el que estamos inmersas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el que ha quedado demostrado que los viejos patrones ya no nos sirven. La experiencia nos ha demostrado que la igualdad entre mujeres y hombres es una respuesta sostenible para los retos del futuro, especialmente aquellos que hay que encarar en la próxima década. Y en coherencia con este objetivo, la Unión Europea ha aprobado lo que es la nueva estrategia de crecimiento y empleo para los próximos 10 años, es decir, la Estrategia Europea para el 2020, sucesora de la anterior Estrategia de Lisboa, y que tiene como objetivo fundamental el avanzar conjuntamente hombres y mujeres hacia un crecimiento económico mucho más sostenible y estable. Y no quiero terminar sin hacer una especial referencia a las personas responsables de los hogares monoparentales, que en la mayoría de los casos son monomarentales, porque el programa, y no solamente por lo que es la fundación, sino el programa de hoy, entonces nos damos cuenta que, de hecho, en 2010 había en España 527.300 hogares monoparentales, de los cuales el 85,62%, es decir, 451.000, estaban encabezados por mujeres. Sin embargo, en el 99 eran 270.000. De estas 451.500 mujeres, el 87% están paradas. Creo que estas cifras son lo suficientemente contundentes para hacernos pensar y llegar a la conclusión de que no podemos seguir actuando así. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que seguir trabajando para cambiar las estructuras económicas y sociales. Y en esta línea estamos en el Instituto de la Mujer apoyando a todas las mujeres para que ocupen el lugar que se merecen, que nos merecemos en la sociedad. Ya termino, que como decía Concepción Arenal, todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. A medida que las mujeres nos hemos dado cuenta de que eran posibles, hemos visto también que eran justas. De ahí nuestros esfuerzos por alcanzar no solo una igualdad de oportunidades, sino también un reconocimiento de nuestro hacer femenino, consiguiendo superar de forma pacífica las trabas que históricamente se nos han ido presentando y que aún perduran en algunos ámbitos y que son los retos del presente para todas nosotras y todos nosotros. Gracias. Buenas tardes. Vengo en representación de la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, y quería agradecer a la Fundación Isadora Duncan, personalmente, la oportunidad sobre todo de poder contarles lo que están haciendo. No se me oye. Lo que desde la CECA y desde el sector de las cajas de ahorros estamos tratando de apoyar toda la temática de la educación
financiera. El objeto, por tanto, de la presentación es presentarles la red de educación financiera y para ello la verdad es que no es tan antiguo el tema. Nosotros desde la Confederación empezamos a darnos cuenta de la necesidad de apoyar este tema en el 2009, es decir, que llevamos 2 años. En el año 2009 teníamos, bueno, pues desde la Confederación, las 46 en aquel entonces cajas de ahorros confederadas mostraban a través de los comités que tenemos, en los que hay reuniones periódicas, casi mensuales, la idea de que había que colaborar, había que realizar algún tipo de tarea que permitiera al ciudadano tener una educación financiera, pero no una educación financiera sobre temas de alto nivel, no un máster, no incluso no se quería llegar a lo que era educarles sobre los productos financieros que más tarde íbamos a vender. A pesar de las consecuencias de la crisis, lo que sí sabía las cajas de ahorros es que sí tenían cercanía, es decir, podían llegar a distribuir esa educación financiera y llegar al menor de los sitios. En estas comisiones se empezó a hablar sobre la posibilidad de empezar con pequeñas tareas. El problema era lo de siempre, es decir, financieramente era difícil iniciar un plan nacional de educación financiera y a pesar del interés, entre medias, sí nos dimos cuenta que incluso el Gobierno de España, y para ello a través de la CNMV y del Banco de España, incluida la Dirección General de Seguros, sí iban a lanzar el Plan Nacional de Educación Financiera. En ese Plan Nacional de Educación Financiera, que tenía una duración del 2009 al 2012, bueno, pues vimos los objetivos que tenían a corto plazo y vimos que coincidían básicamente con los objetivos que tenían bueno, pues la dirección de las cajas de ahorros. No era más que llegar al ciudadano de a pie en todas sus etapas vitales, desde la niñez hasta la vejez, y poder acercarles al concepto financiero más sencillo. Cuando hablábamos de conceptos financieros sencillos, lo que se quería hacer llegar era, bueno, pues que alguien supiera lo que era una entidad financiera, cómo se leía un extracto bancario, cómo se hace un pequeño presupuesto, es decir, conceptos que en ningún momento a un ciudadano, desde un niño hasta un anciano, le pudieran ser útiles, pero ni siquiera le pudieran resultar extraños o asemejar a todo este mundo financiero que en cierta manera a uno le producía ciertas restricciones entrar en esos conceptos. Esto hizo que el primer paso fue acercarnos a las autoridades públicas y bueno, pues les ofrecimos lo principal, es decir, queríamos suscribir esos objetivos, queríamos ayudarles y lo que les ofrecíamos era la red de distribución de 46 cajas de ahorros en toda España. Firmamos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y con el Banco de España este Plan Nacional de Educación Financiera y nuestra idea era ayudarles en toda esta, bueno, pues toda esta serie de objetivos que venían marcados. Hemos empezado, de primeras ya han firmado este plan nacional 13 cajas, en aquel entonces eran 46, pero ahora son 13 cajas de 17, por lo tanto el espectro nacional estaba cubierto en su totalidad y además lo han firmado en un momento en el que tampoco era sencillo. Es decir, en el 2009 ya comenzábamos con procesos de fusiones, pero aún así estaba claro que las cajas, y no solo desde su parte de la obra social, sino desde la parte de responsabilidad social, querían comprometerse con este proyecto. Se han empezado las primeras acciones y una de las primeras acciones es que hoy en día en todas las páginas web de las cajas de ahorros, por lo menos de las 13 de las 17, uno puede encontrar un link con la página web que ha creado el Gobierno español, que lo pueden encontrar, que se llama Finanzas para Todos. Adicionalmente, las cajas ofrecen información a través de 12 fichas, son 12 fichas muy sencillas en las que se ofrece una información financiera básica. Las 12 fichas se pueden encontrar en las páginas web de las cajas de ahorros, pero incluso en la página que vamos a ver a continuación. Son conceptos como realizar un presupuesto, cómo llegar a fin de mes, qué supone firmar una hipoteca, a qué me compromete una tarjeta de crédito, leer una nómina. Bueno, así hasta un total de 12 conceptos y además en fichas de muy pequeño tamaño, son un folio por las dos caras. Esta ha sido la primera iniciativa suscrita, pero creemos que a partir del verano
se iniciarán pues nuevas acciones y entre ellas yo creo que una de las principales es empezar a hacer formación. Estas actividades de formación las van a realizar unas redes de voluntarios que ya se tenían en las cajas de ahorros, pero que básicamente estaban formadas por personal jubilado o prejubilado de las cajas de ahorros y que van a ser formados para más adelante formar a población que puede ser en los centros de ancianos o puede ser a través incluso de las propias cajas, en los que se dé una información muy generalista. A partir de ahí se quieren especializar, ir más a sectores ya muy específicos como son inmigrantes o sectores de jóvenes. Y se van a difundir juegos, se va a realizar una serie de tareas que básicamente lo que aportan las cajas es la idea de distribuirlas y llegar quizá la parte más complicada o la parte más difícil, que es al pequeño pueblo, a la pequeña localidad de cada comunidad autónoma. Y esto básicamente es lo que se ha realizado, los avances que se han realizado a nivel sectorial. Lo que pasa es que la Confederación, como entidad también individual, también quería aportar algo. En un momento como el actual y sometidos a las presiones que se ha vivido en el sector, de fusiones y de tener que afrontar una nueva legislación, se pensó que una de las maneras en las que la CECA podía colaborar era creando una red de educación financiera. Esa red lo que pretendía ser era un foro donde hoy en día se pudiera compartir información y alguien pudiera llegar a saber dónde encontrar qué se está haciendo en España en materia de educación financiera. La idea, por lo tanto, era aunar los cursos, aunar proyectos, aunar información y, a través de esa red, difundir. Es decir, que a través de esta red llegaran a nosotros oportunidades tan variadas como podían ser las de la Fundación Isadora Duncan, hasta un plan nacional elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que ahí pudieran encontrar información desde el ciudadano hasta el profesional de la educación financiera. Para crear esa red de socios necesitábamos una plataforma, y la plataforma pensamos que lo mejor era crear una web, que ahora la visualizaremos, que se denomina Red de Educación Financiera. Y no solamente queríamos quedarnos en la creación de esta web, sino que además quisimos crear una convocatoria de conferencias anuales, donde anualmente convocar a todo tipo de organismos y difundir y dar a conocer los avances que se fueran realizando en educación financiera en España. El 13 de abril se convoca la tercera conferencia, es decir, que por lo menos ya empezamos a tener un cierto recorrido. Y en ese tipo de conferencias lo que pretendemos es ser un punto de encuentro anual. Tratamos temas de actualidad y por lo menos sí creemos que incluso en la próxima del 13 de abril queremos ser punteros en cuanto a la actualidad en esta materia. En relación con lo que es la red de educación financiera, la verdad es que tampoco fuimos muy novedosos. La Comisión Europea ya había creado a nivel europeo esta misma red o esta misma plataforma, y hemos incluso creado en nuestra red un link con la página web de la Comisión Europea para que cualquier proyecto que sea inscrito a nivel nacional pueda a la vez ser inscrito a nivel europeo. Es decir, que por lo menos un ciudadano tenga la oportunidad de saber qué es lo que acontece a nivel nacional y qué acontece a nivel europeo en materia de educación financiera. Esta página, la verdad es que se creó en el 2009, es una página sencilla, la vamos a ver, pero ha funcionado bien. La Confederación ha visto que el número de socios ha crecido en los 2 años y pretendemos en un plazo de unos 9 o 10 meses sacar una nueva versión, mucho más elaborada, más activa, menos aburrida. Ahora cuando lo veamos va a tener unas secciones mucho más dinámicas, y lo que es fundamental, vamos a aportar lo que no hacemos hasta ahora, que es educación financiera. Vamos a presentar todo tipo de material que hoy en día está en la red y además se puede difundir de manera gratuita.
Ya no solo esta información la da la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino que incluso la Comisión Europea, y a través de páginas como, ahora sonará un poco raro, pero Dolceta, ofrece información de todo tipo. Bueno, pues que el objetivo próximo de la página de la Red de Educación Financiera es no solo ofrecer información sobre los proyectos que hay en la actualidad en vigor, sobre las noticias, sobre los documentos, sino además que uno pueda encontrar información y formarse dentro de esta página. Yo creo que a lo mejor es buen momento para verla un poco y que veamos. Esta es la imagen que vamos a cambiar en breve, vamos a hacerla un poco más dinámica, pero bueno, la dirección, la verdad es que educación financiera, que hubiera sido el título que nos hubiera gustado, cuando llegamos y era tarde, y el Banco de la Mujer nos había quitado esta dirección. Pero yo creo que si alguien entra en Google y mete educación financiera, somos el tercer registro. ¿Qué es la Red de Educación Financiera? Bueno, pues es una plataforma en la que pretende recoger todos los proyectos que en materia de educación financiera se están realizando en España. Por lo tanto, es una herramienta para el intercambio de información. En un primer momento se pensó, bueno, pues quizás sea el lugar adecuado para los profesionales, pero también para el ciudadano. Quiero realizar un curso de educación financiera y quiero saber si en mi comunidad, cerca, en Madrid, en Barcelona, qué es lo que se va a efectuar en los próximos meses. Ahora, la red además ha sido creada para que sea objeto de participación de todos los profesionales y de todos los usuarios de esta red. Por lo tanto, se pueden utilizar los formularios de la página para poder anexar un proyecto o un evento en nuestra agenda. Es decir, queremos que sea el propio ciudadano el que nos dé información sobre el acontecer de la educación financiera en el país. ¿Y qué ofrece? Ofrece información de proyectos, documentación, y veremos que además tiene un boletín de noticias sobre educación financiera. Hemos creado una parte de destacados donde, bueno, pues aparte de las noticias, incluso se puede ver la primera jornada de economía financiera que ha organizado Isadora Duncan. Esto también se puede muy bien, también la parte de la agenda nos ofrece información sobre los eventos que va a haber cada mes. No es una página que tenga una información muy amplia, porque no hay tampoco mucha información sobre educación financiera, pero dentro de lo que hay en España y en Europa, quizás sea de las que más actualiza. Tenemos a 2 personas que actualmente se dedican 8 horas de trabajo a investigar en páginas web nacionales y en redes de información cualquier noticia que pueda parecer interesar. La verdad es que uno puede, si observa la página, ve que diariamente hay información nueva. Tenemos una parte de noticias. A ver dónde tengo. Donde uno puede buscarlas por fechas y encuentra información al 2011. No es muy fácil encontrar información diaria que esté involucrada con la educación financiera, pero a diario son introducidas noticias. Tenemos una parte de documentación donde uno puede encontrar, bueno, pues los documentos principales. Tenemos el informe PISA del 2012 que ha sido publicado hoy. Tenemos incluso las fichas que publica, es decir, información que significan los números de las tarjetas de crédito y débito. Es en materia de educación infantil. El informe de la Comisión Europea del Grupo de Expertos en Educación Financiera por parte de la Comisión. Creamos también un boletín que se publica mensualmente y se envía a los socios que están adscritos a la página. Y yo creo que la parte más interesante es la parte de proyectos. En la parte de proyectos nos alimentamos de los proyectos que envían los socios y, por otro lado, de los que nosotros, a través de un grupo de 3 personas que trabajan, tratan de encontrar en la red o a través de, bueno, pues, de las páginas que hoy en día funcionan en Internet. Si por un lado se pueden visualizar los proyectos de esta manera, también es verdad que ofrece la posibilidad de hacer una búsqueda avanzada.
Y es aquí donde quizá el ciudadano tenga más oportunidad de encontrar aquel curso que se le adapte. Un curso que se dé en una comunidad autónoma en concreto, con un grupo objetivo que se adapte a las necesidades de ese ciudadano, con una herramienta adecuada, si lo quiero a través de juegos, de películas, de prensa, con esos criterios de búsqueda, que pueden ser con uno, dos o todos los criterios, buscando además un contenido específico. Por ahora no hemos encontrado más que estos contenidos, pero los vamos ampliando y sabiendo que también buscando si hay un patrocinador que nos interese o las fechas del programa. Bueno, en la actualidad hay 25 proyectos que están todavía en vigor en este momento, es decir, se van actualizando y se van borrando los anteriores, y creemos que yo creo que en un periodo de unos 8 o 9 meses esta página incluso mejorará y tendrá todo lo que tiene más actualizado y una parte en la que se ofrecerá ya educación financiera y por lo tanto información y documentos que puedan ser utilizados por el ciudadano. Y yo creo que básicamente esto es lo que les quería ofrecer. Les animo a que la puedan usar, utilizar y que incluso nos puedan también enviar información sobre cualquier curso o programa que puedan estar realizando en la comunidad autónoma o en cualquier otro sitio. Pues muchísimas gracias. Encadena perfectamente con lo que acaba de decir Pilar, pero primero daros verdaderamente las gracias. Muchas veces se piensa que se hace como mínimo por educación, pero todo lo que sea difusión de la cultura financiera y formación de la ciudadanía en temas financieros es una pasión que tengo desde hace muchísimos años, puesto que soy hijo de inmigrantes españoles que se fueron como otros muchos a Francia en los años 60. Tuve la suerte de estudiar, pero vengo de un medio muy humilde y he visto cómo en el medio en que yo vivía ese medio ha sufrido la falta de conocimientos básicos para gestionar los ahorros, tan simple como eso. Como Pilar ha dicho, efectivamente, nos acabamos de despertar en España, más vale tarde que nunca, pero como ella ha indicado, 2009 es una fecha importante en este país, puesto que tras haber empujado muchísimo, no yo solo, sino en el grupo al que pertenezco, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de las autoridades españolas, finalmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España decidieron crear la web a la que Pilar ha hecho referencia, que se llama Finanzas para Todos. Muy bien, perfecto. También hubo una iniciativa por parte de una caja de ahorros en el sur, en Andalucía, Cajasol, con la Junta de Andalucía, que lanzaron Edufinet, que no está mal, el Ministerio de Sanidad, Educación Financiera. Pilar ha hecho referencia muy importante, yo he pertenecido y he redactado una parte de lo que está haciendo Dolceta a nivel europeo, muy bien también, pero bueno, tenemos que ser conscientes que es desde hace 2 años, pero bueno, tenemos que empujar todos a ese carro. Quiero añadir otra cosa más. El ministro Gabilondo, que además ha sido compañero mío de tertulias en el programa de Radio Nacional en el que intervengo, pues cuando ha llegado al ministerio, pues ha lanzado ya este año, hay en 24 institutos de enseñanza media, 24 institutos pilotos, una enseñanza básica financiera. Luego vemos que esto va, digamos, y se está haciendo por todos los lados. Pero yo quisiera decir algo. Está muy bien que eso nos ofrezca, porque yo el temor que siempre tengo de estas cosas es que o no tenemos nada o tenemos un mogollón. Y no tener nada no es bueno, y tener un mogollón tampoco es bueno, perdonad por el término. Quiero decir que demasiada información es desinformación. Y yo creo que tal y como estamos ahora en todas las entidades, y el trabajo que está haciendo la CECA, que yo creo que es importante, de concentrar todas estas actividades, tenemos que dar un paso más y definir lo que yo llamo el mínimo denominador común de conocimientos, que es posible hacerlo. No nos vayamos a poner, porque cuando accedemos a alguna de estas webs que están hechas con una voluntad extraordinariamente buena y que hay que apoyar, pero hay que tener mucho cuidado, porque es que hablamos desde el euro
hasta lo que es una institución financiera, y yo sé que muchas personas se pierden. Por otro lado, Internet, hay una parte de la sociedad que no accede a Internet y que se queda fuera. Los jóvenes que se acceden a Internet necesitan también una adaptación, digamos, a lo que se hace a nivel escolar. Pero se puede definir lo que yo llamo el permiso de conducir nuestras finanzas. Hay muchos modelos de coches, hay automáticos con cambio de velocidades, pero nos enseñan un código mínimo que consiste en saber qué es, dónde está prohibido aparcar, qué es velocidad limitada, por qué hay direcciones prohibidas, y eso se puede traducir perfectamente en términos financieros. Cuidado, que todo el mundo entienda, porque en algunas de estas webs que se van mejorando hay unas terminologías, sinceramente, que yo no sé si todos los ciudadanos que acceden pueden entender. Y yo he asistido, en tanto que alumno, a algunas sesiones directas hechas por algunas entidades y sinceramente pienso que el lenguaje utilizado no es el adecuado. Escuchaba tomando un café a la presidenta decir que se había hecho y me ha enseñado un documento con un lenguaje que entienda el lector, no que lo entienda el que lo redacta. Os doy un ejemplo. A mí me llama en el Radio Nacional el señor Patatas. ¿Por qué? Pues porque cada vez que si utilizo la palabra acción, obligación, automáticamente siento cuando doy mis conferencias que los oídos, este señor va a hablar técnica. Cuando se lee en una web de estas que el precio de una acción baja cuando hay mucha liquidez de acciones, y dices, narices, mucha liquidez de acciones, ¿esto qué es? Pues se puede perfectamente decir, cuando usted va al mercado, si ve muchos puestos de patatas, y si al otro día va y hay solo un puesto de patatas, ¿qué día vale más las patatas? ¿Cuando hay muchas patatas o cuando hay pocas patatas? Todo el mundo entiende que es cuando hay pocas patatas que las patatas valen más caras. Y a nadie se le tiene que caer los anillos de utilizar ese lenguaje para que se entienda. Yo creo que, alabo todos los esfuerzos que se están haciendo y hay que hacer más porque tenemos mucho retraso. Pero tenemos que ser conscientes que debemos definir, vuelvo a repetir, ese permiso de conducir nuestras finanzas. ¿Y por qué lo llamo así? ¿Cuántas personas tienen permiso de conducir el coche en esta sala? Todos, ¿verdad? ¿Quiénes conocen el motor del coche? Por favor, levanten las manos. Bien. Luego, no conocer el motor del coche no impide conducir el coche. De la misma forma, no es necesario ser analista financiero y tener una cantidad enorme de conceptos, pero sí es importante tener el conocimiento mínimo, digamos, para que nuestro coche cumpla un cierto número de normas mínimas y básicas. Y yo creo que lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo, es algo normal. Y bien, y quiero insistir mucho sobre el hecho de que, y se ha dicho, y hay que hacerlo enseguida, esa formación a la que Pilar decía, a nivel de los profesores, para que la experiencia que este año se está haciendo se extienda. El programa, que también ha hecho referencia, PISA 2012, va ya a evaluar el conocimiento de conceptos financieros en el medio escolar. Pero también para asociaciones de tercera edad, de sindicatos, como por ejemplo aquí en esta asociación, que haya verdaderamente unas sesiones en directo, que no son 2 o 3 sesiones, el permiso de conducir se puede tener, no es necesario, os aseguro, tener más. Y luego, el que le interese ir más arriba y convertirse en analista financiero, perfecto, también se puede hacer. Pero debemos ir rápido e ir al zumo, no irnos por las cáscaras, porque entonces ya, sinceramente, pienso que todos los esfuerzos, que estoy seguro todas las entidades menos ahora están convencidas de hacer, podemos efectivamente perder el tiempo que ya hemos perdido. Porque daros cuenta que hay muchos fenómenos que lo demuestran, pero tenemos uno último, reciente, que es el caso de Nueva Rumasa. Con unos conocimientos de ese permiso de conducir, es decir, por aparte de la avaricia que la gente pueda tener, que también existe,
Pero decirle, si usted tiene unas letras del Tesoro que son esto, y se explica muy bien, y que es una referencia de una rentabilidad mínima del 2,5%, y a usted le están ofreciendo algo al 8%, es que algo está pasando. Haga usted la pregunta, además de todos los comunicados que hizo la comisión y tal. Pero recordar todos estos temas, el fórum filatélico, en fin, todas esas cosas que se podían sinceramente haber evitado, y quito y dejo aparte porque también existe esa avaricia que tiene la gente de querer ganar más y creerse que todavía, aunque ya no se estile, pero que hay duros a 4 pesetas, como se dice. Bien, me voy a parar porque hay otras personas que van a hablar detrás, pero mi objetivo es ese, recordar, es posible, porque hay otra cosa que mucha gente cree, es que esto es imposible, el tema financiero. ¿Hasta cuándo estamos diciendo que eso se puede aprender a la ciudadanía? Siempre se ha dicho, esto es de expertos. Y además esos expertos han hecho adrede de utilizar un lenguaje que solamente ellos entendían. Se ha terminado. Es posible que la ciudadanía tenga esos conocimientos básicos, y no solamente es posible, es necesario, es absolutamente necesario para que un cierto número de costumbres que este modelo económico que tenemos está haciendo que nos castigue, podamos por lo menos liberarnos, y que los sufrimientos que mucha gente está teniendo y los engaños que ha habido de productos financieros súper complicados vendidos a personas de 70 y 80 años, perdonad que me acalore, se terminen. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, casi todas y a algunos todos, y como no, dar las gracias a Isadora Duncan y de forma especial a María, que me ha invitado al Ministerio para que estemos aquí, fruto de una relación extensísima, unas veces de alegría, otras de lloro, en las que no merece la pena entrar, pero entre el Ministerio y Isadora Duncan siempre ha habido un buen punto. Lo que yo voy a explicar posiblemente sea lo más sencillo de esta mesa, pero recoge, a mí al principio decía, esto es tan obvio que no tiene sentido, pero ahora veo que recoge un poco lo que Francisco nos acaba de contar y a otra altura lo que Pilar ha reflejado antes. Para empezar, el concepto de sobreendeudamiento, que es una palabra que está ahora muy de moda y es en realidad un endeudamiento excesivo del que han sido víctimas pues muchos inmigrantes de nuestro país y muchas personas mayores, como tú acabas de apuntar, es un término, un concepto acuñado bastante recientemente. Más o menos es en el año 2008 cuando un documento de la Comisión Europea pone de manifiesto que no existe ninguna definición estándar, digamos, que sea válida para todos los estados. Y esto es el punto de partida para que la Comisión encargue un estudio a 3 instituciones. Participan en concreto el Observatorio del Ahorro de Francia, el Centro de Investigación Personal de Finanzas de la Universidad de Bristol y el Centro de Estudios Políticos de Bruselas. El estudio tiene 3 objetivos muy claros. Identificar primero las causas que producen el llamado sobreendeudamiento. Revisar las distintas definiciones que ya existen e intentar buscar una que sea válida para todos los estados y unos indicadores que puedan medir cómo decir cuándo se ha producido el sobreendeudamiento. Y la tercera y más importante, propiciar un debate sobre políticas a adoptar para hacer frente al problema de este endeudamiento excesivo. De este estudio se deduce una cosa muy importante, y es por la parte que mi subdirección general, que es la Subdirección General de Familias, intervenimos en el asunto, y es que el elemento común en todas las definiciones que se hallan son los hogares. Considerados hogares formados por varias personas, o los hogares unipersonales formados por una sola persona. Pero entendiendo por hogar las personas que viven persona que vive en un mismo alojamiento y en el que se reúne toda o la mayor parte de las rentas y de la riqueza para poder vivir. Los hogares se convierten pues en la unidad básica para ver y cuantificar el endeudamiento de una sociedad.
Si nos damos cuenta, en los hogares se producen todos los compromisos financieros que después se van a dar en los estados, en las sociedades y en todo. En un hogar se producen crédito al consumo, crédito de hipoteca, facturas de gastos que se repiten, como la luz, el teléfono, gastos excepcionales, como puedan ser gastos de hospital, de viaje, de un acontecimiento especial. En estas unidades familiares también existe una capacidad para hacer frente a los gastos de los compromisos financieros que se adquieren. Y si falta liquidez, y no se puede remediar esta situación, se produce el problema del sobreendeudamiento. Como se ha venido diciendo hasta ahora, o más o menos se ha dejado ver entre los compañeros de mesa, el endeudamiento, yo todo este rollo lo he marcado porque yo represento a las familias, y cuando nosotros nos decidimos a este programa es porque tenemos programas de intervención con familias especialmente vulnerables, familias que pueden estar en riesgo de exclusión, en riesgo de marginación. De hecho, con el problema del endeudamiento, multitud de familias inmigrantes ya estaban inmersas, y por desgracia están inmersas en una rueda difícil de solucionar. Entonces, como hemos venido diciendo aquí, el endeudamiento ha adquirido una mayor relevancia con el desarrollo de la crisis económica y la inestabilidad financiera. Esta crisis afecta a todos los países y al nuestro, por supuesto, también, pero a esto se ha unido el fuerte fomento del consumo y la elevada carga que ha supuesto en nuestro país la vivienda, que para eso habría tema de jornada entera. No olvidemos que en nuestro país un 46,5% de la renta se destina a la financiación de la vivienda. Esto, unido a que los bancos hasta ahora han dado crédito con una alegría tremenda y ha habido unas fuentes de financiación abundantes, pues ha dado lugar a que sean muchas las familias que han caído en sobreendeudamiento. Y, por desgracia, cada vez son más las familias que se encuentran en una situación límite o están en riesgo de caer en ella. Y es posible, vamos, no es que sea posible, es que no me cabe la menor duda de que estos problemas, con una buena educación, una educación sencilla, no hace falta que tengan grandes términos ni grandes conceptos que ni yo entiendo, y después de todo yo tengo formación universitaria, y tengo un hijo que se dedica a banca de inversión, pero es un mundo, es como la jerga de los médicos, o sea, es otro mundo y te pierdes y no sabes ni el crédito que estás firmando. Pues si hubiera habido, desde luego, importantes programas de educación financiera y asesoramiento, mucho se hubiera solucionado. Pero como nunca es tarde, pues a veces estas situaciones críticas que estamos viviendo hacen que se despierten ideas y que las políticas públicas se adapten de verdad al panorama de las necesidades reales de una sociedad. Todo este preámbulo que os he contado es para decir que en el Ministerio, en la Dirección General a la que pertenezco, estamos desarrollando, desde 2007, estamos subvencionando, mejor dicho, un programa de educación y asesoramiento financiero para familias. Lo hacemos con el Banco Mundial de la Mujer, que supongo que es una institución que conocen, pero por si acaso diré que es una institución internacional creada en el año 75, que tiene sede en la ciudad de Nueva York y está presente en 50 países de todo el mundo. Empezamos a tener reuniones con ellos en el 2007 y a través de estas reuniones hemos podido conocer que esta institución estaba muy centrada en la concesión de créditos y microcréditos a las empresas dirigidas por mujeres. Y fue en este 2007 cuando nace el proyecto que empezamos a subvencionar y que seguimos subvencionando a día de hoy, denominado Educación y Asesoramiento Financiero. Se trata de un programa integral de prevención que yo, les voy a dar unas pinceladas porque es elemental como la vida misma, pero entro un poco para que vean lo que hemos intentado, que es una cosa súper sencilla. No tenemos los medios, ni contamos con la Comisión de Valores, ni somos las cajas. O sea, tenemos un presupuesto muy limitado que en la convocatoria de IRPF se adjudica a esta institución y que Mercedes Sala y su presidenta Inger lo gestionan estupendamente y está dando unos resultados estupendos. El proyecto tiene tres vertientes.
y las tres están muy relacionadas. Una vertiente fue la elaboración de un manual de educación financiera, que es esto, que como ven está hecho a nada, a dos tintas y en un papel malísimo, pero que es claro como la vida misma. O sea, esto no deja lugar a ninguna duda. El siguiente paso fue la creación de una página web súper elemental, que un poco lo que hace es recoger esto de forma machacona, reiterativa y fácil. Y finalmente es el asesoramiento personalizado a familias con dificultades económicas, familias, la mayoría de ellas que ya han incurrido en deuda y que hay que ayudarles a ver cómo pueden salir. Pues, por ejemplo, casos como esta gente que creía que si dejaba de pagar la hipoteca no pasaba nada y ya todos saben por la prensa que sí que pasa. O sea, que esto no era tan fácil como decirle a los bancos, ahí te dejo el piso que yo me voy. No, desgraciadamente no. El trabajo de las mujeres es el elemento protector de mayor peso contra la pobreza infantil, más allá de las prestaciones y servicios que Papá Estado pueda proporcionar. O sea, si hay una madre que trabaja y que organiza la economía doméstica, porque seguimos siendo, y ahí entro un poco contigo, las que llevamos las economías familiares, pues la pobreza infantil desde luego desciende. El Ministerio y el Gobierno pueden sacar muchas leyes, aquí se ha visto que la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley de Dependencia, pero todo es difícil de abordar sin el apoyo y el compromiso de todos, de la sociedad en general y sobre todo de las asociaciones y las entidades que sin ánimo de lucro nos colaboran con nosotros, como puede ser el caso de la Fundación de Familias Monoparentales o en el caso del proyecto que he contado, el Banco de la Mujer. Yo, si quieren, les puedo contar más detalles, pero en definitiva esto es lo que les quería contar, que hemos intentado un programa muy sencillo, con pocos recursos, pero muy bien aprovechados, y que ojalá llegue a familias para que no se vean. A mí, cuando tú me has contado que provienes de inmigrantes y que viviste, yo eso lo he visto en alguna charla formativa, es tremendo. Señorita, yo no sabía, les dicen. Yo no sabía, pero ya han firmado el crédito y ya están metidos hasta arriba. Y no parece de justicia que eso se pueda permitir. En crisis estamos todos, pero hay familias que están sufriendo mucho más de esta crisis que la podamos estar sufriendo otros. Gracias y siento haberos contado una cosa muy sencilla. Bueno, aquí todo el mundo ha hablado ya de los años de las vacas gordas, que se animaba a la gente a que había que gastar, que comprar casa, coches, vacaciones. Las clases sociales ya no existían, ahora todos éramos ricos. Yo recuerdo de leer noticias en la prensa como el 70% de los españoles ya no viven de las rentas de su trabajo, sino de inversiones, de bonos, de no sé qué, de no sé cuántas. A continuación, y esto en pleno auge. Leías otra noticia que decía el 60% de los españoles a partir del día 15 viven de la tarjeta de crédito. En el 2006, aproximadamente 7, empezaron a salir anuncios. Reunifique sus deudas. Y esto estábamos en pleno vorágine de todo el mundo rico. Después hay otra cosa que a mí también me choca, y es que los españoles creo que tenemos que hacer auto de conciencia, y sobre todo los que tenemos cierta edad, que caímos en esta borrachera de crédito sabiendo cómo eran los bancos. En este país los españoles sabían más. Hablo no de los jóvenes, pero sí de cierta edad. Eso de que el piso no puedes pagar y se lo vas al banco no era verdad. Yo, incluso mis compañeras, pueden decir que entre nosotras discutíamos y yo les decía, estáis equivocados. Y me decían, no, pues trabajo para el banco, se lo dejo luego y trabajo. Y yo, pero que estamos en un país donde no es así. Incluso al de la Caixa le metíamos en apuros. Cada vez decía, diles de una vez lo que ocurre en este país, que las deudas no se acaban. Y tú veías gente con salarios de 800 euros y decía, me he metido en un apartamento y pago hipoteca 500 euros. Y te decía, pero ¿a dónde coño vas tú con...? ¡Ay, bien negativa! Esto no existe. O sea, que yo pienso que ahí también tenemos culpa nosotros, que nos dejamos venga a gastar. Porque lo que había era crédito barato, no dinero barato, que es diferente. Y entonces todo el mundo iba a sacar Carrefour, por ejemplo, y tenía créditos baratos, y yo veía colas en Carrefour para la gente ir a hacer, y nadie se molestaba en sumar a ver en qué pagaba ese crédito que Carrefour le daba en el acto. Seguramente todo el mundo creó su financiera, su que ibas y no con la nómina, pero si ya la tienes en este lado,
Da igual, ahora ya todos ricos y esto solo hay que tirar, y los que no estábamos de acuerdo y advertíamos éramos aguareros. Entonces yo creo que también ahora no solo la culpa es de los bancos y de eso, también de nosotros, que nos creímos que realmente éramos ricos y ya, a tirar, venga, había que tirar. Y entonces las familias de repente de este país dejaron de ahorrar. Yo creo que hay mucha gente de 40 años para abajo que recuerda a su madre, a sus abuelas con su cuadernito y tantos son los ingresos y todo el mundo entregaba lo que ganaba y decía para comida tanto, para alimentación tanto. De hecho, mucha gente pudimos estudiar siendo de familias obreras gracias a cómo sobre todo nuestra madre llevaba la economía día a día. Si no, en esa época del franquismo mucha gente de 40 años para abajo no hubiera podido tener carrera y todo eso se olvida. Todo eso era ya gastar, gastar, gastar. Ya en esta época, referente a las familias monoparentales, siempre se nos ha presentado ya en riesgo de exclusión social, en pobreza. ¿Por qué? Pues porque, como aquí ha dejado claro, la mayoría dependen de una mujer. ¿Y eso qué significa? Salarios más bajos, mucho más precarios. Entonces, venía de... La crisis nos está afectando mucho más. Para mí hay una víctima en concreto de toda esta crisis, que somos las familias. Somos los que los estamos pagando, porque somos los que tenemos que sostener cuando todo el mundo está en el paro, los que tenemos que estirar el poco dinero que tiene, las que estamos llenas de deudas. Con este programa nuestro, nosotros lo que queremos demostrar, no sé si lo conseguiremos o no, pero yo pienso que sí, porque hubo una época en este país que era así. La pobreza no tiene por qué significar la exclusión social. A veces sí, pero otras veces no. Lo que tenemos que aprender es lo que se hacía antes, hacer una buena gestión económica de tu hogar y empezar a crear un pequeño fondo de emergencia, porque si tú sabes hacer una buena gestión económica de tu hogar, eso se va a traducir ya en toda tu vida y en todo, y también transmitírsela a tus hijos como hacían antes, y saber que tus hijos... A mí me dolió oír un día una madre soltera que ha vivido toda su vida de empleada de hogar decir: no, es que mi hija ya me ha dicho, nosotras pobres no, somos ricas. Entonces, tú no puedes educar cuando vives de un salario mínimo a tus hijos como que estás en la riqueza. Tus hijos tienen que saber qué es lo que hay, de qué vives y cuánto dinero tienes. Que esa es otra cosa que olvidamos. Mi niño, a vacaciones, a esto, al otro, y que no se entere que yo no tengo el mismo dinero que el vecino. No, aquí hay lo mismo, y entonces a los hijos los fuimos apartando de todo, de que había problemas económicos, de que había problemas de enfermedad, de que había... Les hemos hecho como algo ahí aislado que no se les puede tocar. Al hacer los cursos de gestión económica del hogar y aprender también nosotras hemos ido aprendiendo una jerga financiera a nivel de usuario para saber cuánto cuestan los servicios bancarios, que necesitamos todos, quieras o no. Hay gente que te dice: no, yo no, porque yo voy y pago la luz. Pues incluso cuanto más débil eres, y por ejemplo si vives de las ayudas sociales, más dependes de los bancos. ¿Por qué? Porque se te paga a través de los bancos. Si tú necesitas la renta básica, lo primero que te pide es un número de cuenta bancario para ingresarte esa renta básica. ¿Qué hacen las cajas de ahorros y los bancos cuando a una persona le llega la renta básica? Le viene ya su tarjeta para que gaste el dinero con sus 35 euros descontados de mantenimiento al año. Una cosa que nosotros aconsejamos, que seguidamente se renuncie a esa tarjeta. Por nuestra experiencia de familias monoparentales y la demanda creciente que teníamos, cada vez nos venían más familias monoparentales pidiendo una ayuda económica, bueno, pues para imprevistos. Se les estropeaba la lavadora, se les estropeaba el frigorífico, empezaba el colegio de los niños, una enfermedad repentina, etc. Entonces, junto al colectivo de mujeres víctimas de violencia, que no hay que olvidar que se convierten en familias monoparentales cuando se separan, y con la cual nosotras ya llevamos trabajando también 20 años en nuestras casas de acogida, sí que es verdad que en este de relación de víctimas de violencia hay dos tipos. Una, las que han pasado por las casas de acogida de la red de la Junta de Castilla y León, cuando termina su programa, reciben una ayuda económica a fondo perdido de la Junta, pero que normalmente tarda 2, 3, 4, 5 meses. Y ellas cuando lo necesitan es cuando tienen que salir. Pero también hay otras víctimas que no van a casas de acogida ni pertenecen a la red, pero que necesitan a veces también dinero, y nosotras también nos dirigimos a ellas. Pero nosotras no queremos dar una ayuda a fondo perdido. No queremos ayudar a 10, 20 mujeres y ahí se acabó la ayuda. Nosotras queremos ayudar a la gente, pero que la gente también aprenda a devolver esa ayuda
que se le da a la sociedad. Por eso ideamos el programa de microcréditos a interés cero y lo presentamos a Caja España. ¿Por qué interés cero? Por eso, porque pretendemos ayudar a familias en estado de necesidad, dándoles un tiempo para que lo puedan devolver. Pero que ese fondo vuelva y sirva para ayudar a otras familias que lo necesiten. Porque tenemos claro una cosa, que sobre todo las familias monoparentales no solo tenemos derechos, sino que también tenemos deberes que debemos cumplir. Porque esa es otra de las cosas que nosotras pensamos que en este país se ha olvidado. Conocemos solo los derechos, estamos todo el día. Yo tengo derecho a la vivienda, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, pero a nadie le oyes decir, pero a cambio de esto, yo tengo el deber de hacer esto, yo tengo el deber de hacer lo otro. ¿No? Sí que es verdad que desde las administraciones públicas y de todo el mundo solo incentivan los derechos. Por ejemplo, se está debatiendo la ley de violencia de género de Castilla y León. Y nosotros con sorpresa hemos visto que referente a las víctimas hay muchos derechos, pero no hay ningún deber. En cambio, en la renta básica, por ejemplo, si tú vas y pides la renta básica, a ti te hacen firmar un contrato de integración, de que tú vas a responder a que... ¿Y por qué, por ejemplo, en las víctimas de violencia o en las ayudas estas que se dan a fondo perdido no hay una contraprestación? Que el individuo que recibe algo de la sociedad esté obligado a devolver a la sociedad parte de lo que recibe, y sobre todo si queremos hacer una sociedad más justa y más igualitaria. Por eso nosotras ideamos el programa este de microcréditos. Esto como nosotras hemos formado una comisión para la elaboración de estos microcréditos a los que le pedimos ayuda a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León, los cuales han nombrado un representante de cada institución y nosotras. Esta comisión es la que va a conceder los microcréditos. Queremos que sea lo más transparente posible, pero tiene una condición aparte de tener que devolverlos, que las familias que accedan a estos microcréditos tienen que obligatoriamente hacer talleres de educación financiera familiar, aprender a gestionar su poco dinero y a estirarlo. Una anécdota de cuando nos visitó la del Banco Mundial de la Mujer, han venido, nos están asesorando en todo este tema, ya saben que nosotros nos queremos especializar en las familias monoparentales. Entonces nos contaba algo que a nosotras nos hizo recordar viejos tiempos. En los 90 nosotras en el piso de acogidas que tenemos empezamos a enseñar a las mujeres a gestionar el ahorro del dinero que disponían. Normalmente, bueno, en aquella época todavía las mujeres venían con ingresos, o bien del trabajo, o de la renta básica, etc. El tiempo que están en una casa de acogida tienen todo cubierto. No tienen que pagar ni manutención ni nada. Entonces nosotros descubrimos que los ingresos que tenían los cogían con una mano y los tiraban con otra. Un día descubrimos que una muchachita portuguesa se había gastado 800.000 pesetas que había cobrado bueno, entonces se llamaba IMI, la renta básica, más una pequeña ayuda escondidas que además su madre con mucho sacrificio le mandaba, y se lo había gastado en colonias, en zapatos carísimos. Entonces dijimos, esto no puede ser. A partir de ahora se acabó todos los meses, el equipo que trabaja en el piso se sienta con ellas y dice, a ver, ¿cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son tus prioridades? Hacen un presupuesto y le dicen cuánto tiene que ahorrar al mes. Ella tiene que comprar, para saber en qué lo gastan y aprender a enseñar, tiene que guardar los tickets de todo. Ellas tienen su cartilla, nosotros no le tocamos a la cartilla, pero tienen que guardar el ticket de que han gastado el dinero, para aprender. Al principio de las instituciones públicas se nos llamó de todo, se nos atacó y se quiso que se quitara, porque ¿quiénes éramos nosotras para obligar a las mujeres a que ahorraran dinero? Nosotras, contra viento y marea, seguimos adelante porque teníamos muy claro que al salir del piso lo que queríamos es que por lo menos intentaran ser familias propias y autónomas e independientes de los servicios sociales. No que no fueran para nada, que todos acudimos a los servicios sociales por la independencia, pero no que vivieran de los servicios sociales. De alguna manera en la que tú puedes ser independiente, saber gestionarte tú tus propios ingresos. Entonces esta experiencia nosotros la arrastramos ya, como he dicho, desde 1990, que empezamos a hacerlo. Con este crédito con este programa hemos visto que podemos dar un paso ya no solo con las mujeres que trabajamos más cercanas, sino también con el otro tipo de familias que no son víctimas de violencia y que vienen a nosotras. Por eso ideamos este programa, que lo presentamos a la obra social de Caja España. Todavía no se habían fusionado con Caja Duero,
nos concedió, el fondo fue, Caja España nos concedió 14.000 euros, la fundación logró poner 6.000 euros y en total teníamos 20.000 euros. El Instituto de la Mujer nos ha concedido una pequeña subvención por la que vamos a poder, ahora mismo la chiquita que lo lleva es una becaria, que por primera vez hemos conseguido una becaria, nos la han dado hasta el mes de mayo, pero a partir de mayo la queremos contratar, pues su trabajo, bueno, va a empezar a ir por toda la provincia, ¿ves? Entonces, bueno, pues una pequeña parte, el resto ya nos arreglaremos para poder salir y así comenzar la andadura. Y esto más o menos es el programa de microcréditos, que ya tenemos bastantes solicitudes y que ponemos en marcha por primera vez y que esperamos que esto, bueno, pues sea el embrión de un pequeño fondo solidario de familias monoparentales. Gracias.